Continuamos con la segunda conferencia de la jornada de hoy y para mí pues es un honor presentarles a don Raúl Morodo. Bueno, pues porque tengo que decirles que a la hora de estudiar o de preparar la lección en las universidades, los profesores de Derecho Constitucional sobre la transición política, el libro que él publicó, creo recordar que en 1994, me parece, sobre la transición política, pues ha sido un referente. Esta mañana lo primero que he hecho cuando me he levantado, y lo tenía que haber hecho con más anticipación, fue buscarlo entre mis estanterías, cuando de repente, horrorizado, pues caí en la cuenta de que lo había prestado. Es un libro que tengo absolutamente subrayado y que me hubiera gustado que el profesor me lo hubiese dedicado. El trabajo sobre la transición política del profesor Morodo pues ha sido el libro, diría yo, referente, recomendado por parte de profesores a jóvenes profesores y por parte de profesores a estudiantes interesados por ese momento de nuestra historia. Raúl Morodo es catedrático de Derecho Político y Constitucional por la Universidad de Salamanca, por la Universidad de Oviedo y de Alcalá de Henares. Es cofundador con el profesor Enrique Tierno Galván del Partido Socialista Popular y fue su secretario general hasta 1978. Fue diputado constituyente por Madrid en la legislatura de 1977-1979. Y también fue diputado por el Centro Democrático y Social, partido fundado por Adolfo Suárez, y diputado al Parlamento Europeo entre 1987 y 1994. Su trayectoria como político y como docente y como investigador es vasta, y yo creo que es una personalidad conocida por todos ustedes. Don Raúl Morodo va a pronunciar la conferencia sobre ciudadanía, derechos y libertades en la Constitución de Cádiz. Profesor. Buenas tardes. Bueno, ante todo quiero agradecer a la universidad esta invitación para hablar de una fecha histórica de todos conocida y que siempre es útil, la memoria histórica y la propia revisión histórica. Y como miembro de la Asociación de Exdiputados y Exsenadores, que aquí mi querido amigo y colega organiza y lleva, conjuntamente pues ha puesto en práctica esta idea de conectar los que fuimos en su día diputados constituyentes, ver cómo se vivía la Constitución en aquellos años ya lejanos para nosotros, pero mucho más lejanos los tiempos de hace 200 años, como fue la Constitución de Cádiz. Sobre la Constitución de Cádiz habrán visto ustedes que hay mucha literatura, inmensa literatura, a pesar de que fue una Constitución frustrada y que apenas tuvo vigencia, pero ha quedado siempre como un mito operativo, un gran símbolo. Ha sido durante todo el siglo XIX, o gran parte del siglo XIX, un gran instrumento de lucha contra el despotismo y de lucha también, no solo en el ámbito español, sino también... ¿Se está oyendo bien o no? Es que tengo la garganta mal. Pero intentaré... Entonces, lo que yo quisiera hacer unas reflexiones que nos permitirá luego, en su caso, un diálogo,
y hacer comparaciones, que siempre viene bien, un poco ver el contexto de esta Constitución de 1812. El presupuesto, la idea fija que tenemos que partir es que con la Constitución de Cádiz, y veremos quiénes fueron los hombres, no había mujeres de aquella, en los procesos constituyentes. El primer dato fundamental es que significó la ruptura de un régimen, es decir, fue una quiebra, al menos en la intención, una quiebra del viejo régimen multisecular de muchos siglos, que era la monarquía absoluta borbónica. Este es el hecho fundamental. Con Cádiz aparece la modernidad. Y una modernidad que no solo fue jurídica, es decir, un texto constitucional, sino una modernidad que cristalizaba también muchos aspectos culturales, las luces, la ilustración, los ilustrados, y también una modernidad que inauguraba un cambio en la sociedad civil, el ámbito de la propia propiedad, y también en el ámbito económico, la idea del comercio. Es decir, con todo fue un cambio, digamos, en las intenciones, un cambio radical de la modernidad. Y no solo una intencionalidad modernizadora, sino también codificadora. Aparecen los códigos. El primero, el código político, fundamental. Quiere decir, la Constitución es el código político por antonomasia. Pero en esta propia Constitución se anuncian ya codificaciones sectoriales. Civil, se anuncia que va a haber un código civil, un código penal, un código de comercio. Es decir, cambia de pronto. Una pregunta que se puede hacer es ¿por qué se produce este hecho? ¿Por qué unos hombres que son muy pocos, no llegaban a 300, se reúnen en una ciudad de provincia, evidentemente ciudad abierta, con tradición ilustrada, con conexión ultramarina, con influencia inglesa, con influencia francesa? ¿Cómo se produce? Para que vean un poco esta ruptura, este cambio, esta quiebra, se produce porque hay muchos factores, y factores internos y factores externos. Hay factores internos porque hay una descomposición interna del sistema político tradicional, la monarquía, con Carlos IV. Si con el anterior rey ilustrado, que había hecho ya una labor real en Italia, Carlos III, con Carlos IV se acelera una descomposición total del sistema. Si a esto se une esta aceleración o quiebra con factores externos, se produce una invasión francesa, empieza una guerra civil, porque la guerra de la independencia fue, ante todo, una guerra civil entre españoles, pero también fue una guerra religiosa. Aparece por primera vez, no por primera vez, recordando etapas lejanas, son contra los árabes, aparece la idea de cruzada religiosa. Fue una guerra civil, fue una guerra religiosa, fue una guerra internacional. Fue una guerra internacional
en que dos potencias hegemónicas, en aquel momento, Francia e Inglaterra, Francia con Napoleón, Inglaterra con su poderío marítimo, hacen que ocupen Francia primero, los ingleses apoyan a uno de los partidos, Partido Liberal, y se produce también una guerra internacional. Es decir, hay en un contexto muy generalizado, en una ciudad de provincias, se reúnen una serie de personas que son representativas de ¿qué? ¿Quiénes son los que van a Cádiz? Hay unas elecciones, pero son unas elecciones con un procedimiento muy rudimentario. Posteriormente, en la Constitución, a la forma de elegirse, el poder legislativo, se extenderá de más de 150 artículos. Pero se produce un sistema, un levantamiento popular, un proceso constituyente, la idea de las juntas, que muchas de ellas, o la gran parte, se consideran soberanas, y entonces hay una explosión también ideológica que viene dado de un proceso, por una parte, de las luces, de la Ilustración. Es decir, el siglo XVIII, sobre todo el último tercio del siglo XVIII, Europa no está tan lejos, España no está tan lejos de Europa. Es decir, se leía muchas veces furtivamente, clandestinamente, porque la Inquisición tenía un poder efectivo, sobre todo ya no quemaba, aunque habrá algunos todavía, pero sí había un control de la importación de libros, de la censura, de la persecución de los lectores, pero de todas formas los libros de la Ilustración europea, Ilustración no solo de Francia, a veces se dice, o durante bastante tiempo, que Ilustración y Francia eran sinónimos. Hay varias ilustraciones. Hay la Ilustración inglesa, escocesa, inglesa, hay la Ilustración italiana, hay la francesa, que aquí tuvo mucha importancia, evidentemente, pero no solo la francesa. Entonces ya se va surgiendo una minoría ilustrada, que se cristaliza en estas últimas décadas del siglo XVIII, que son los hombres que han leído a Voltaire, han leído a Rousseau, han leído a Locke, han leído a Montesquieu, a Beccaria, a Filangieri, todo un conjunto de personalidades académicas, muchas, otras no, que realmente se leen en España. Pero también hay dos hechos fundamentales y dos revoluciones. Una, la americana, primero, que no es que se tradujeran muchos libros de los americanos en aquella época, pero sí que las grandes personalidades como Franklin, Jefferson, pues son conocidos en España, representaban la Ilustración, eran los ilustrados, y que aparece ya un sistema nuevo sin monarquía. Es un dato que para la vieja Europa no conocía otro sistema de gobierno que las monarquías. Y, sobre todo, la Revolución Francesa. Recuerden ustedes que la Revolución Francesa es de 1789. Estamos siempre en las 2 o 3 últimas décadas del siglo XVIII, que sí que sirve de estallido porque no es la primera vez que se ejecuta un rey. Los ingleses, siempre precursores en muchas cosas, se habían adelantado siglos antes, pero se produce un revulsivo general, es decir, que hay una revolución en que muere el rey y la reina. Y todo esto influye en España, es decir, que hay un revulsivo general. Y los hombres que van a Cádiz, ¿qué pretenden? Los hombres que van a Cádiz, de los cuales un tercio son eclesiásticos, y eclesiásticos divididos
también en progresistas o liberales o absolutistas. Es decir, hay, digamos, Cádiz no era todo liberal, como unos años antes en Bayona, que se hizo otra constitución, pero era una constitución afrancesada, fue hecha por franceses, pero también con colaboración española, pero eran más ilustrados, que también había liberales. Y en Cádiz había, en efecto, por muchos diversos sectores, hoy llamaríamos partidos. La palabra partido empieza a utilizarse ya. Empieza a utilizarse, es decir, el partido josefino, el partido liberal, el partido servil, pero más bien como facción y en sentido siempre negativo. Entonces, ahí, estos dos, hace algunos años, un profesor, amigo de los que estamos aquí, el profesor Elías Díaz y yo, hicimos una investigación con uno, no era constitucionalista propiamente dicho, era un historiador, se llamaba Fernández Almagro, que hizo uno de los primeros libros sobre los orígenes del constitucionalismo español, para ver un poco las tendencias que había en Cádiz, ¿no? Era muy difícil porque los datos sobre los diputados ahora se sabe mucho más, pero es muy difícil, son personajes que no se sabe muy bien a veces dónde han nacido, qué profesión tenían, etc. Y tuvimos la idea de decir, vamos a buscar 3 temas que se discutieron en Cádiz, que fue la libertad de imprenta, la abolición de la Inquisición y la abolición de los señoríos jurisdiccionales. La idea de la Inquisición es clara, ya aprobada la Constitución, en base a la Constitución, abolirla, ¿no? Y ver cómo votaban. Y dentro de este esquema podíamos ver las tendencias, ¿no? Que es que había tendencias, no era solo entre blanco y negro, había tendencias, ¿no? Curiosamente, por ejemplo, los más progresistas eran los comerciantes y los militares. Y luego, en los ámbitos eclesiástico, funcionarial, que había muchos funcionarios, pues estaban divididos. Había sectores eclesiásticos, Muñoz Torrero, Villanueva, Padrón, por citar algunos, que eran muy progresistas, muy liberales, y otros que eran muy absolutistas, serviles, se decía aquella, ¿no? Entonces, para ver este contexto así muy genérico, para ver luego algunos puntos concretos, podríamos decir que la Ilustración y los liberalismos europeos y americanos son los que condicionan en la influencia en los hombres que van a Cádiz, lo que han leído. No viajaban mucho, hay muy pocos de los diputados que habían viajado fuera de España, algunos sí, a Inglaterra y a Francia, pero fundamentalmente era a través de lecturas. De lecturas, había pocas librerías en las ciudades, los libros venían de contrabando, gran parte. Por ejemplo, para darles un dato, la gran obra del siglo XVIII, que se puede decir la obra que condensa todos los saberes, que se pretendía que fuera todos los saberes, no solo políticos, la enciclopedia de Diderot y d'Alembert, que se cree que la enciclopedia era una obra política. Era una obra política, pero en menor medida. La enciclopedia fue fundamentalmente la cristalización, la sistematización de todos los saberes intelectuales, pero también de oficios. Es decir, era una obra del saber condensar todos los saberes hasta ese momento. Pues que fue un bestseller en el sentido moderno, pero en España vino solo un ejemplar, pero legalmente, diríamos, autorizado.
pero probablemente era por medio de suscripciones, mientras en Portugal también uno solo, pero en cambio en Suiza llegaban 300 y pico, que era Ginebra, una ciudad muy ilustrada de aquella, en ese siglo XVIII. Entonces en el Cádiz, cuando se reúnen, pues lo que hay ya es una carga ideológica muy activa, vienen de todas las provincias o gran parte de las provincias de España, y la idea era estudiar todo desde el principio, es decir, que las preguntas que se habían hecho anteriormente, enviando encuestas, diríamos, claro, se planteaban qué era, qué se pretendía ser. Había un dato, una idea generalizada y cuestionada por otra parte, que era que si España tenía o no constitución. Entonces la palabra constitución no tenía el sentido que va a adquirir más tarde de un código, que tiene un valor simbólico, como va a tener, sino que se hablaba de constitución histórica. ¿Qué era la constitución histórica? Jovellanos hablará mucho de eso, o Lázaro de Dou, que era Jovellanos, sector ilustrado, Lázaro de Dou, entre otros, era más bien, o será un neoabsolutista, era intentar recuperar, recopilar todas las leyes. Había la idea no de codificación, que ese será uno de los grandes valores que Napoleón tuvo con su famoso código, pero que venía ya acentuándose, había que sistematizar y codificar. Entonces la idea era hacer una constitución, pero había mucho miedo, es decir, había entusiasmo, pero había también miedo y precaución. Es decir, había un entusiasmo, los jóvenes que venían, el conde de Toreno, que es diputado, aunque no tenía la edad adecuada para serlo todavía, pero había una fogosidad y una vehemencia. En Cádiz es donde aparece el periodismo político, se hacen periódicos, que son unas hojas volanderas muy breves, de 2 o 3 o 2 solo páginas, es decir, el periodismo político explota también. Pero la idea era decir ¿qué se hace? Una constitución, y qué miedo había. El miedo es que no apareciese que lo que se iba a hacer fuera novedad. La novedad que todo el mundo quería, pero había miedo a que no se pudiese realizar. Entonces se buscó un artificio. El artificio fue, sobre todo basándose en parte en Jovellanos, en parte en Martínez Marina, un poco acudir a la tradición, como que en España, antes de la monarquía austracista y la monarquía borbónica, es decir, en la Edad Media, los godos, había libertad política y había cortes representativas. En el discurso preliminar que se lee, en donde la persona que más activa es Argüelles, pero otros más, pues ahí se puede ver muy claro que cuando se habla de las libertades, cuando se habla de la libertad civil, cuando se habla de la libertad política, la igualdad aparece indirectamente. Es decir, como si nos da tiempo, veremos que lo fundamental es la libertad política, la propiedad, es un elemento clave de todo liberalismo, pero la igualdad no se expresa directamente, solo indirectamente sí, en una serie de sectores aparece la idea de la igualdad. Pero lo que no se quería era que se viese el trabajo, o el resultado del trabajo, la Constitución, que se viese como una imitación francesa. ¿Qué significaba eso? O americana. Es que tanto Estados Unidos como Francia lo que hacen es trasladar a un texto
lo que se llamaba el justnaturalismo revolucionario, justnaturalismo democrático, justnaturalismo racionalista, que eran los derechos naturales. Y como derechos naturales, imprescriptibles, etc., era la libertad. Libertad, igualdad, fraternidad, el pueblo soberano, la idea de la voluntad general, tomada de Rousseau. Pero esto se quería evitar, y en efecto, en nuestro texto constitucional no hay una declaración de derechos. Están diseminados. En algún artículo, en el cuarto, se anuncia libertad política, la propiedad y otros derechos legítimos. Se dice, no se habla de derechos naturales, porque la idea de los derechos naturales implicaba una referencia a Francia, que había un temor grande. No hay que olvidar que en la España absolutista, que estaba quebrándose, pero había dos grandes fuerzas y dos grandes instituciones que tenían un dominio muy grande. Por una parte la monarquía, por otra parte la Iglesia católica. Entonces, y muchos sacerdotes, clérigos, algunos catedráticos y clérigos, Muñoz Torrero, por ejemplo, y otro del grupo de Salamanca o de otras ciudades, pues eran al mismo tiempo liberales y eclesiásticos y clérigos. Pero, en general, digamos, las dos fuerzas conservadoras que expresaban era la monarquía con la nobleza, con los mayorazgos, y la Iglesia con los poderes que estaban centrados en la Inquisición de forma directa, con lo cual la Inquisición era una policía política y una policía de censura y de control, aparte de poder llevar acusaciones sobre personas y sobre bienes. No hay que olvidar que la primera medida de un imputado por la Inquisición era recogerle sus bienes materiales, con lo cual había ya como medida precautoria, de precaución, ya se tomaba eso. Entonces, la idea era, ¿por qué no se ha hecho una declaración de derechos? Por esto. Porque se decía, vamos a establecer un sistema constitucional, una constitución, en donde, de hecho, se introduce las ideas nuevas, pero diciendo que no son nuevas. Y si hay una erudición, unos discursos de eruditos grandes, que en Aragón sobre todo, en Castilla menos, pero en Aragón pues existían los fueros, que eran la expresión de las libertades y las representaciones. Entonces no hay declaraciones de derechos, pero sí se introducen de una forma indirecta, se anuncian algunas de ellas, pero el tema era buscar qué tipo de gobierno. Primero, libertades. Y segundo, qué tipo de gobierno se podía hacer. Entonces, el tipo de gobierno, las libertades, fundamentalmente era la idea de la libertad política, de la libertad civil, de la libertad política y de la propiedad. La igualdad está, y como dije, indirectamente, pero está, en la medida en que hay una igualdad entre españoles y latinoamericanos, diríamos hoy, los de las provincias de ultramar, ultramarinos, en donde en cuestiones de finanzas, la hacienda, también de contribución, hay la idea de igualdad también, pero no como una declaración solemne, eso se intenta evitar. En la forma de gobierno es cierto que hay pequeños atisbos de la palabra democracia, que apenas se utiliza el concepto de democracia, y el concepto de república, muy poco. Lo que sí se discutirá mucho en la Comisión de Constitución será qué tipo de monarquía va a ser, y hay una coincidencia general que sea una monarquía
hereditaria, es decir, no electiva, hereditaria, pero moderada. Y así se define el sistema de gobierno. Monarquía moderada, hereditaria moderada. Y en donde va a haber otro de los principios básicos del justnaturalismo democrático europeo, sin enunciarlo claramente, que es la separación de poderes. Y esto remite a una constitución que es una de las que más se tiene en cuenta. La Constitución francesa de 1791, en donde aparece ya definido un concepto nuevo de constitución, no en el sentido histórico, sino en el sentido moderno. Y hay constitución cuando hay libertades, derechos y libertades, y hay separación de poderes. A esto se llama un sistema constitucional. Si no hay libertades, si no hay derechos, si hay confusión de poderes y no separación, hay despotismo. Entonces, este esquema, los constituyentes de Cádiz son muy conscientes de que hay que meterlo en la Constitución y desarrollarlo. Si no hacen un desarrollo enumerativo de las libertades y derechos, sí que lo harán en los artículos del 13 al 17, sí que harán cómo es el gobierno que se va a montar. Y ahí se habla ya claramente que el poder, los poderes, que ellos llaman potestades, un concepto latino del término, esto será que hay un poder legislativo que tiene la soberanía. Es decir, que el dato de ruptura total, de punto de vista jurídico, contra el viejo régimen, es un decreto que se hace 2 años antes del 12 en el 10 de las Cortes, una ley que llamaban decreto entonces, se dice que es que donde la nación es soberana. La soberanía, dirán, reside esencialmente en la nación. El adverbio esencialmente fue muy discutido por Jovellanos, que era un ilustrado, pero en el fondo era un reformista, estaba muy dentro de la tradición histórica, había elementos que no podría encajarle, como la idea de que la soberanía pudiese residir en el pueblo o mismo en la nación. Jovellanos siempre pensó que la soberanía residía en la monarquía. Pero fue el hombre probablemente más importante, no tanto en las sesiones de las Cortes, porque él murió en esa época ya, pero sí con mucha proximidad a este periodo. Entonces ahí lo que se establece es en los poderes el poder legislativo, que va a ser el poder hegemónico en la Constitución. ¿Por qué? Porque tienen la soberanía. No hay un rey, el rey, como saben, está fuera, está en Francia. Incluso las propias Cortes, como tal Cortes, tienen el tratamiento de majestad. Cuando los diputados hablan en el salón de sesiones y se refieren al conjunto y tal, es vuestra majestad, es la majestad. La regencia serán altezas. Es decir, el poder legislativo, ¿por qué? Porque sería la expresión de la voluntad nacional, la soberanía. Ese es el dato de ruptura máxima que hay. Incluso en la Constitución, en los debates de la Comisión Constitucional, ahí se planteó la posibilidad de que quedase incrustada en el texto constitucional que se podía cambiar la forma de gobierno. Es decir, que había, no digo un sentimiento republicano explícito, pero sí que ya aparecía la idea que como tal soberanía no tenía límites, no había limitación a la soberanía, al pueblo soberano, para elegir la forma de gobierno y mudarla. Emplean la palabra de mudar la Constitución misma. Ahora bien, cuando se dice que en el fondo los constituyentes de Cádiz eran unos reformistas,
pues se une los dos elementos de reformismo y de ruptura. Son los dos elementos, veníamos hablando hace un momento, que hay cierto paralelismo entre la Constitución del 12 y la Constitución del 78, con muchos cambios, ¿no?, completamente muy fuertes, porque son 200 años. El fracaso de la Constitución del 12 era que en España no había una burguesía, es decir, que realmente era un sistema feudal y estamental, ¿no? Entonces, evidentemente, la burguesía es el elemento que cubre, activa, estimula el cambio del absolutismo al liberalismo. Como más tarde sectores obreros pues modificarán y se pasará del liberalismo a la democracia, es decir, que son procesos históricos, ¿no? Pero evidentemente hay en el ámbito concreto de comparación, pues hay algunos elementos, porque siempre se mezclan elementos reformistas con elementos de ruptura, ¿eh? No sabe uno mucho, es decir, que los constituyentes querían de Cádiz establecer como en Francia una república. No querían. Primero porque sabían que no podían, y porque la mayor parte estaban integrados dentro del pensamiento ilustrado de modificar, reformar la propia institución monárquica. Pero lo que sí se establece, incluso el rey aparece definido como potestad sagrada, concepción sagrada, inviolable, irresponsable, pero también hay restricciones al poder del rey. Es decir, el rey aparece llevando el poder ejecutivo. Es decir, el rey es jefe de Estado y es jefe de gobierno, diríamos hoy. Lleva. Y las competencias que tiene el rey, que son 14 o 15 competencias, estipuladas en el texto constitucional, son muy precisas. Todo lo que puede hacer, que es mucho. En unas competencias omnímodas, muy grandes, de carácter económico, de carácter militar, de carácter político, judicial, nombra jueces, funcionarios, es decir, tenía mucho poder. Entonces diríamos, hombre, ahí no hay ruptura, hay una reforma, porque hay unas restricciones. Entonces, cuando se habla de las competencias, se habla después de las restricciones. Se dice, el rey no puede hacer esto, el rey no puede hacer otra cosa. El rey no podía ausentarse del reino sin permiso de las Cortes, por ejemplo. El rey, una serie de... Pero, en estas restricciones, ¿quién tiene el poder? Las Cortes. Es decir, que en cierto modo se intenta establecer un sistema que llamaremos más tarde parlamentario. Dice, las Cortes van a controlar, van a controlar al rey y por medio de otra institución que se llama Consejo de Estado, pues bueno, tiene que dar el visto bueno, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué podríamos concluir con respecto al reformismo o revolucionarios? ¿Eran revolucionarios? Pues en aquel contexto sí, es decir, que fue una revolución. En la Constitución de Cádiz fue una constitución revolucionaria, comparado con lo que se tenía. Fue reformista, si lo comparamos lo que se hizo en una primera etapa en Francia. Todo es relativo y hay que contextualizarlo. Entonces, hablamos al principio de que hacemos ahora de comparación, sigo, ¿qué hablo? De ¿qué te parece? Como quieras. Como quieras. Bueno, estábamos hablando ahí de que se conmemora 200 años, como sabéis, y claro, y España ha tenido muchas constituciones. Esta fue la primera. Objetivamente la primera fue la Constitución de Bayona, 4 años antes, de 1812, que fue una constitución ilustrada, más no radical, moderada, reformista, pero también cambió, introdujo los códigos, introdujo la vía concepción comercial, el cambio de política económica, es decir, también hizo cambios. Lo que sí,
el sistema antiguo régimen quedaba ya eliminado. Vendría, ¿qué sucedió? Pues sucedió que esta transición, que podíamos decir a la modernidad, duró 25 años. Fue una transición muy larga. 25 años. Hasta 1833, en que muere Fernando VII, realmente no se entra ya en un periodo que podríamos decir de libertades más o menos reconocidas, del Estatuto del 34, más progresista del 37, pero podríamos decir que fueron 25 años de procesos activos, negativos, revoluciones. La Constitución de Cádiz tiene de vigencia solo 2 años, 1812 a 14, solo 2. Y luego tiene un pequeño periodo de 3 años, 20 al 23. Pero mientras tanto hay 2 reacciones absolutistas. Un Fernando VII, de 1814 a 1820, de 1823 a 1833. Y la Constitución de Cádiz, que a pesar de prácticamente no tener vigencia, se constituyó en el gran símbolo. Un símbolo que la palabra Constitución no ya tenía el sentido arcaico anterior, conjunto de leyes, recopilarlas, que todo el mundo tenía Constitución, sino fue un símbolo muy operativo. Todas las plazas de los pueblos y ciudades, la Plaza Mayor era la plaza de la Constitución. Es decir, la palabra Constitución adquirió los constitucionales, era lo opuesto a los realistas. Los constitucionales eran los nacionales. La palabra nacional tenía un sentido, diríamos hoy, de izquierda. Eran los nacionales porque era la oposición al rey, al realismo. Realistas nacionales, realistas constitucionales. Pero, evidentemente, en todos estos periodos, solo a la muerte de Fernando VII, ya hay un proceso de cambio, incluso un proceso de cierta industrialización minoritaria todavía que viene, pero hay ya unos cambios y ya entramos en otra senda también conflictiva, porque realmente en 2 siglos hemos tenido en España revoluciones, contrarrevoluciones, golpe de Estado, pronunciamientos, muchas constituciones, república, monarquía, centralismo, federalismo. Es decir, que tenemos la posibilidad de que nuestra historia constitucional es muy rica para estudiarla, porque es muy variada, ¿no? Entonces, veníamos hablando ahí, se puede hablar de muchos temas, pero aparte que usted una garganta fatal hoy. Sugería aquí uno de los colegas que está aquí, comentar un poco la idea de las 2 transiciones, ¿no es así? Que podíamos, para hacerlo un poco más... Sí, descanso un poco, toma un poco de agua, porque hay que decir que Ramón no se ha dicho, ¿no? No se ha dicho, no. Vamos a ver, al hilo de lo que Raúl Morodo iba a iniciar, porque ya, digamos, su ponencia ya prácticamente sobre los derechos y libertades está ya perfectamente encajada en la programación. Ahora tenía que intervenir el que también fuera diputado constituyente y catedrático de esta universidad, Ramón Vargas Machuca. Pero a mediodía realmente van a decir ustedes, bueno, ¿qué cosas ocurren? Bueno, pues el hombre ha tenido un pequeño accidente en casa y ha tenido que ir al hospital. Y el hombre pues ha pedido disculpas y dice, mira, es que con un ojo casi no veo. Y tal, y el pobre estaba pues muy angustiado. Total, hemos hablado con él, le hemos tranquilizado, digo, oye, no te preocupes, te dispensaremos en nombre ante todos los asistentes y bueno, que te cures, claro, ¿qué vamos a hacer? Hemos tenido en ese sentido también mala suerte. No obstante, nos ha pedido que nosotros, en su lugar, pues iniciáramos una exposición conjunta, al final y a la postre, tanto Ramón como nosotros dos, pues fuimos testigos y participamos en el momento constitucional del 78, de la transición. Y entonces podemos hablar
de lo que era un poco también el título de la ponencia suya, la influencia del 12 en la Constitución del 78, y es que aquí donde creo que tú querías apuntar, ¿no? No, y también me parece que era... Entonces, me vais a permitir que os lea lo que me ha pedido él que os lea, que es una nota que nos ha enviado por internet, correo, y ya damos paso a esta cuestión. Nota que ha hecho el propio Ramón Vargas Machuca. Hace 2 siglos que nuestro primer texto constitucional fue alumbrado en Cádiz. Se convirtió en símbolo de la libertad política, no solo en España, sino también en la otra orilla del Atlántico, durante el periodo fundacional de las actuales repúblicas iberoamericanas. No hace falta mitificar estos momentos iniciales que son por naturaleza balbucientes y contradictorios, donde lo viejo no termina de desaparecer, ni lo nuevo acaba de nacer, que diría Gramsci. Desde la perspectiva del estudioso de la democracia, esta conmemoración constituye una oportunidad de volver a los fondeaderos de nuestros mitos originarios, el ideario de las primigenias revoluciones democráticas y el anhelo de una nación de ciudadanos libres e iguales. Claro que a medida que las naciones se han hecho más democráticas, se han basado en la Constitución y en los derechos humanos, y por eso requieren menos nacionalismo que, como nos enseñan estos 2 siglos de historia, tienden a volverse narcisista y fanático. Hoy, el porvenir de la democracia necesita más patriotismo cívico que aliente en los ciudadanos actitudes acorde con los valores reconocidos, virtudes públicas que le disponen a cribar el trigo de la paja al tiempo que les vacunan contra el virus de los dogmatismos sumarios y el sectarismo, ruina en su día del progreso en la España moderna. Ha llovido mucho tiempo desde entonces. Hoy disponemos de un arsenal muy nutrido de buenas razones y diseños institucionales más refinados para un proyecto normativo, el de la democracia constitucional, que se ha convertido en una referencia universal e irrebatible de la que casi nadie se atreve a renegar. Y sigue siendo el mejor estándar a la hora de evaluar la realización de los valores de la libertad, igualdad y de la tolerancia, a la hora de tomarnos en serio ese gran repertorio de los derechos humanos que aquellos principios originarios contribuyeron a alumbrar. Ha sido un acierto vincular desde un principio la evocación de aquel nuestro primer momento constitucional a la vigente Constitución española, expresión más lograda de lo mejor de aquel legado y que nos ha proporcionado la etapa democrática más duradera y estable en la historia de España. De ahí que, a mi juicio, honrar la memoria de ambos acontecimientos debería tener un horizonte de evaluación de los logros de nuestra democracia y del rendimiento de nuestra andadura constitucional. Por eso, desde el primer momento, propuse la creación de un observatorio de la democracia constitucional, iniciativa que el Consorcio del Bicentenario acogió en su plan estratégico como legado del Bicentenario. El observatorio se configuraba como un organismo independiente apoyado por instituciones nacionales e internacionales y que contaría con la colaboración de universidades e institutos de investigación. Su objetivo: promover instrumentos de análisis y ofrecer una información periódica del funcionamiento, avance o retroceso de la democracia en España y en Latinoamérica. Sobre esta propuesta, asumida oficialmente hace más de 4 años, han recaído muy buenas palabras. Poco más han hecho unos y otros mandamases del asunto para que pudiera ser una realidad. Lamentablemente es el destino de algunos proyectos de esta naturaleza. Primero se celebra su aparición, años después se lamenta no haberlos llevado a la práctica. Hasta aquí las palabras de Ramón Vargas Machuca, que agradecemos, porque realmente las circunstancias personales no le han permitido venir y desarrollar su tema. Y yo diría, Raúl, que le pasamos la palabra al moderador
Bueno, para que ustedes puedan seguir el programa, ahora daría comienzo o da comienzo la mesa redonda, pero antes es cierto que el auditorio lleva mucho tiempo callado y no sé si es el momento de darles la palabra si quieren preguntarle algo al profesor Morodo, o si no pueden intervenir como uno más en la mesa redonda, que de eso se trata, ¿no? De debatir entre todos. ¿Hay alguna pregunta para el profesor Morodo? Moderador, Sí. yo preferiría que hiciéramos un poco el desarrollo del tema de Ramón, Sí. o sea, la influencia del 12 en el 78, y aunque sean 10 minutos, y después ya pasamos al debate. Lo digo porque probablemente puedan surgir preguntas que no las hemos previamente comentado anteriormente, ¿no? O sea, el texto, la cuestión básica es ¿cuál ha sido la influencia del 12 de la Constitución de Cádiz en la Constitución actual vigente? Y yo creo que es importante desde el punto de vista de algunos conceptos, de algunas instituciones. Yo, si me permites, Raúl, para que tú descanses unos minutos, yo esbozaría un primer planteamiento, voy a intentar ser breve. Yo creo que la importancia del 12 de la Constitución de Cádiz en la Constitución actual, de la que nosotros fuimos especialmente testigos y tuvimos el honor de compartir los debates y sentir el pálpito de aquellos momentos de la transición política española, creo que es muy relevante esa influencia. Me vais a permitir que os diga algunos de las ideas, de los conceptos, de las construcciones doctrinales que se fundamentaron en Cádiz. El concepto de la nación española, que viene en la Constitución del 78, donde la nación española es la que reclama para sí la soberanía, y que se dice en nuestra Constitución actual que la soberanía reside esencialmente en la nación española, está copiado de Cádiz. Cuando se hable de la representación nacional y antes de la soberanía nacional, porque es la representación nacional, constantemente está hablando de la nación española, de la soberanía nacional y de la representación nacional, son ideas de la Constitución del 12. Cuando se habla de la división de los poderes, el poder ejecutivo, el gobierno, el poder legislativo, las Cortes, el poder judicial, los tribunales de justicia, lo dice nuestra Constitución. Esos son ideas que parten también de la Constitución del 12. La propia división de poderes, el concepto en último término, ¿por qué se plantea la división de poderes? Que ya lo formularon en su día nuestros constituyentes del 12, es porque en el fondo la Revolución Liberal tiene una profunda preocupación del poder, de la arbitrariedad del poder constituido. Y la arbitrariedad del poder, en palabras de Montesquieu, era que si todos los poderes están en una misma mano, o en un mismo grupo, o en un mismo punto suspensivo, según Montesquieu, eso es el despotismo. Esa es la formulación que se hizo. La división de poderes, por consiguiente, clásica del Estado, es estos tres. El gobierno, ejecutar las leyes que previamente ha aprobado y debatido el Parlamento, y los jueces que la aplican y dirimen los conflictos que existen entre los ciudadanos o entre los ciudadanos con el Estado o con las administraciones públicas, ya sea las leyes civiles, las leyes mercantiles, las leyes penales o las leyes internacionales. En definitiva, que hay un acervo, hay una cultura política liberal que arranca de Cádiz y se plasma perfectamente en Cádiz. Además hay, y esto prefiero, si quieres retomarlo tú, pero como ha hecho una buena y magnífica exposición, el tema de los derechos y libertades. No es concebible nuestra actual Constitución sin la formulación del título que se dedica a desarrollar pormenorizadamente, a diferencia de Cádiz, que lo tiene, digamos, esparcido y menos sistematizado, peor formulado si queréis, pero que también, en ese sentido, es un desarrollo de Cádiz. Los derechos básicos, porque si no hay derechos y libertades de los individuos, no existe Estado de Derecho ni Estado democrático. No existe un Estado liberal y no existe, pues,
un Estado constitucional, una monarquía constitucional. O sea, que son conceptos que están íntimamente unidos a la tradición liberal de la Constitución de Cádiz. Yo aquí me quedo, por si tú quieres... podemos seguir hablando un poco y ya entramos en el debate. Los amigos. El esquema es muy fácil. Con Cádiz comienza el Estado liberal, con todo lo que significa el Estado liberal de derecho, que es libertades y separación o colaboración de poderes. Digamos, es el mínimo, ¿no? Lo que sucede es que durante todo el siglo XIX y el XX, en España, y no solo en España, este Estado liberal se transforma. Si el Estado liberal fue revolucionario con respecto a la etapa anterior, que era el absolutismo, el Estado liberal en el XIX evolucionará o echará atrás, dependiendo de un proceso, y del liberalismo individualista se irá pasando a unas concepciones más democráticas, es decir, pasaremos de un Estado liberal a un Estado democrático. Cuando hablamos de la Constitución de Cádiz, no se pretende hacer un Estado democrático. El concepto de igualdad es todavía muy bajo, pero tardará mucho. El voto femenino en España es de los años 30 del siglo pasado. La representación, para poder ser diputado y votar, era necesario tener bienes. No votaba todo el mundo, votaban muy pocos. Es decir, tampoco hay que mitificar los orígenes del liberalismo. Pero fue un punto de partida importante, muy importante. Sin él no hubiésemos seguido. Y del Estado liberal se pasará en una evolución motivada por muchos cambios sociales, cambios de mentalidad, influencias, a un Estado más social. La Constitución del 78 nuestra se define como el Estado social y democrático de derecho. Es decir, ya no es el Estado estrictamente liberal e individualista, sino que el Estado interviene en muchas facetas. Hay una ampliación de la participación política, la representación se hace más democrática, etcétera, ¿no? Ahora, hay unas constantes, una de ellas que refleja mucho, es, por ejemplo, dentro de los grandes principios que establece Cádiz, hay también un principio de intolerancia, la intolerancia religiosa. En el artículo 12 es un artículo realmente sorprendente, incluso por aquella etapa de Europa. Perdón, me creí que lo había anulado. Lo voy a leer para que os deis cuenta, por ejemplo, que si hay el principio de la soberanía nacional, de la representación, de la libertad, de una igualdad, de una forma indirecta, en cambio también hay el principio de intolerancia. Es decir, que no, el tema de la tolerancia religiosa en España costará muchos años, prácticamente 200 años. Es decir, que salvo periodos muy cortos, la confesionalidad, ¿no?, del Estado, o la protección a la religión católica, o la propia definición, se considera muy importante. Fíjense ustedes y eso, bueno, se podría decir que había un tercio de eclesiásticos, no, porque había eclesiásticos que eran liberales también y abiertos, pero en el tema religioso realmente había mucho miedo a un planteamiento, incluso personas que podían ser, hoy diríamos, agnósticas en aquellos tiempos, no se atrevían, porque el tema de la religión estaba muy controlado y tenía una importancia política. Fíjense ustedes cómo definían nuestros constituyentes de Cádiz. El artículo 12. La religión de la nación española es y será perpetuamente la católica, apostólica, romana, única, verdadera. La nación la protege por leyes sabias y justas y prohíbe el ejercicio de cualquier otra.
fijaros, de lo que es, digamos, pero estos son los liberales. Entonces, ¿cómo serían los no liberales? Pues este artículo, los realistas, digamos, lo consideraban muy progresista. Es decir, querían una enumeración mucho más clara, mucha persecución, que luego, por eso el tema de la Inquisición fue un tema de los más discutidos, junto con la libertad de imprenta y la abolición de los señoríos jurisdiccionales, como comenté antes, ¿no? Era muy duro el tema de la religión. Hubo clérigos, quiero recordar a el canario Padrón, que hizo un gran discurso a favor de abolir la Inquisición, y aunque la Inquisición, que realmente era una cosa residual, de aquella no había ya autos de fe, aunque hubo uno en la etapa de Fernando VII, es el periodo un maestro nacional de Valencia, quiero recordar. Pero, como dije antes, era un cuerpo que tenía mucha autonomía, incluso con respecto al Estado, podía hacer sus juicios, pero luego tenía un control muy grande. Pero al mismo tiempo, dentro de los inquisidores, hay que decir, también había Menéndez Pelayo, que sobre todo en su libro juvenil de la historia de los heterodoxos españoles, que es muy duro y muy crítico, etc., acusaba a muchos clérigos de jansenistas, que se decía. El jansenismo, de Port Royal, pues era una visión católica, digamos, más pura, más religiosa, etcétera, en oposición en aquella época a la de los jesuitas, ¿no? O acusados de volterianos, ateos, etcétera. Pero los inquisidores también había muchos muy ilustrados. Uno de los más críticos de la Inquisición fue un inquisidor, el libro de Llorente, o, paradójicamente, el último gran inquisidor de 1808, que como la Inquisición era muy piramidal, cuando desapareció este gran inquisidor, el problema, uno de los argumentos que se utilizó en la comisión y en las Cortes, era que como no había el titular, que nada menos se había hecho afrancesado. Entonces, curiosamente, el Arce, creo que era un aragonés, Arce, que era amigo de Godoy, que tenía fama de libertino y tenía fama de que era masón. Es decir, curiosamente, eso es más novelado, pero hay unas hipótesis sobre que pudiera ser. En todo caso, era afrancesado, vamos, se marchó con el rey José, el propio, digamos, jefe supremo de la Inquisición. Pero bueno, realmente el cuerpo general de la Inquisición pues era muy activo, ¿no? Y esto, el tema de la religión, piensa usted, si comparamos en el 78, bueno, hay altibajos, evidentemente, en la Primera República ya hay una concepción distinta a la separación de Iglesia y Estado, pero la idea de la separación de Iglesia y Estado costó muchos años, todo el periodo de 200 años, siempre como tema permanente. En la propia Constitución Segunda de la República, del 71, o la del 69, del siglo XIX, incluso en la nuestra, aparece la mención de una cierta protección y aparece la propia Iglesia Católica. Es decir, que es un elemento que hay muy permanente y con muchas dificultades para ver. O la propia concepción de la monarquía. En el Cádiz, en el 12, el rey tiene el poder ejecutivo, que ya no lo tiene ahora, en el 78. Hay un presidente de gobierno, que hay unas elecciones, hay un parlamento, pero el rey tenía el poder ejecutivo, era, como dije antes, un jefe de gobierno. Y tenía también poder legislativo mediante la sanción. La sanción, negarse a sancionar una ley. Que, aunque ponía una restricción, podía ser la primera vez, se volvía otra vez, la segunda volvía, la tercera ya no. Pero hay una... quiere decir que todo el proceso, lo que decía Jerónimo hace un momento, que evidentemente somos deudores de Cádiz en la medida que es el origen, el punto de partida de la democracia liberal está en Cádiz.
pero un proceso muy largo que se ha ido, y entonces ha ido la idea de la participación política, va evolucionando desde ser una concepción liberal, individualista, minoritaria, discriminatoria, selectiva. Es decir, aquí no hay una abolición de la esclavitud, por ejemplo. Es decir, que desde la perspectiva actual, muchos de los elementos que a veces no tomamos conciencia, era que también era otra época, claro. Bueno, tú como quieras, o que Sí, hablen bueno, nuestros amigos, sí, ¿no? a ver si son las alguna pregunta. 7:30, ¿no? Sí, a las 8, Eso es- hasta las 8, por ejemplo. Una pregunta que desde un principio, tal como os voy escuchando, tengo que reconocer mi desconocimiento, no solo ya de la Constitución del 12, sino incluso de la actual, porque no soy muy animoso para hacer estas lecturas, pero me llama la atención la similitud que habéis ido marcando claramente, perfectamente, sobre lo que era la Constitución del 12, sobre la Constitución que tenemos actualmente ahora. Entonces, mi pregunta iría basada en decir que si en la Constitución del 12 fue más por levantar, digamos, un país que estaba en la pobreza, me imagino, salvando la monarquía y salvando la burguesía, se parece en algo a la crisis que actualmente tenemos nosotros. Por ejemplo, si ellos venían de la pobreza, y a pesar de esos 3 meses, esos 3 años que más o menos hubo de corte, después siguieron, ¿y cómo fue progresando en el 12? Porque venían de ahí. Y nosotros que venimos de la opulencia, de vivir en un estado, digamos, económico que no nos correspondía, y hemos caído en este pozo, ¿qué similitud hay entre qué tardaron ellos en poder salir adelante y qué vamos a tardar nosotros en poder salir adelante? ¿Me permite hacer una primera Eso no lo sabe ni vamos a ver, yo creo que para hacer un análisis comparativo, lo correcto es cuál era el momento de los constituyentes del 12 cuando se reunieron en la isla de San Fernando, la isla de León, y cuál era el momento que nos encontramos nosotros en el 77. No ahora, ahora es otro, como se dice, otro contexto muy distinto a aquel. Esos paralelismos del momento presente con el 12 es muy distinto. A ver si me explico. 3 rasgos. En el momento en que están los constituyentes reunidos en Cádiz, España sufre una profunda crisis económica, que más o menos lo indicaba el anterior ponente, Calvo Ortega. Una depresión económica muy grande, hay una destrucción como consecuencia de la guerra, de la independencia, de gran parte de la riqueza. Los ejércitos, y sobre todo el ejército francés, se encarga bien, y los campesinos españoles se encargan también igualmente con mucho celo para evitar que se queden con el ganado, con las cosechas, incendian, etc. Las circunstancias económicas es de una gran y profunda crisis económica. Desde el punto de vista financiero, la situación de la monarquía era un desastre. Era un desastre. Multipliquen por 10 la deuda pública o la deuda que había cuando nosotros en el año 77 nos encontramos el momento. Había una gran inflación en la época de Cádiz, porque los precios de la guerra se disparan. Cuando nosotros estábamos discutiendo la Constitución, la inflación estaba, gracias a que el precio de la energía se disparó, llegó a alcanzar en el año 77 el 26% de incremento, el IPC. Ahora estamos en el 2, el 1,9. Y no se sabe lo que había, pero se sabe que en la guerra de aquel momento los precios estaban disparadísimos. Podemos echar la imaginación y cualquiera sabe lo que valdría entonces un kilo de pan o un kilo de carne, consecuencia de la guerra. Luego, nosotros nos encontramos con una situación crítica económica, la crisis económica del petróleo, vamos a llamarla así, de las materias primas, con algo también, lógicamente, de desempleo, y allí también. Ellos partían de la dictadura de Manuel Godoy, era un despotismo ilustrado en la época de Carlos IV, se perseguía allí, los tribunales poco tenían que hacer, allí te iban y te metían en la cárcel. Prueba, Jovellanos, un antiguo ministro de Carlos IV, lo metieron y lo confinaron 8 años
en un castillo y en Mallorca, Castillo de Belver y anteriormente en un palacete cárcel de Valdemosa. Allí estuvo nada más, sin juicio, sin nada, porque el señor Godoy decidió que estaba. Luego, era un clima y un marco político de arbitrariedad, de inseguridad. En ese sentido, habría un cierto parecido. Nosotros salíamos de una dictadura, después de una tremenda y terrible guerra civil, y nosotros teníamos que reconstruir un Estado. Ellos construir una nueva monarquía constitucional. No les servía el antiguo régimen, no les servía la monarquía absoluta. A nosotros las instituciones de las Cortes franquistas, de las instituciones de la Falange, del movimiento, no nos servían para nada. El sindicato vertical, ojo, cuidado aquel que se le ocurra crear un partidito político o tener un grupo político o dar una conferencia. Nosotros ya estaríamos en el Tribunal de Orden Público hablando aquí. Digamos, había similitudes si comparamos en cuanto que salíamos de una situación política dura, difícil, ellos también la tuvieron, situación económica. De ahí que hay cierto paralelismo en cuanto la ilusión que pusimos nosotros en el 77 y 78 y la ilusión que aquellos pusieron en Cádiz, construyendo un nuevo Estado. Tenemos un modelo europeo, un sistema democrático de derecho, con a las repúblicas, libertades, creencias religiosas, etc. Que está en la Constitución. Luego, en ese sentido, ¿qué hicimos? Para sí sería una cuestión. Momentos allí 28 enfrentamos a estaba posición, por ejemplo, estábamos nosotros a Adolfo fue, ya lo leí el otro día, verdadero construir un fundamento político. No llegamos a constituir un representó cuando se primero en 8 que le dimos presentó un clima de confianza, presentó presentar fundamentos de un programa económico que batiendo y disco ya en la pero aquellos sirvieron hubo coalición situación solo si hubiera mayoría absoluta no hubiera existido pacto de y ha hecho la democracia que tenemos ahora. El estilo hubiera quedado ocurriendo ahora. ¿Qué te parece? Otra pregunta. Hablaban dado está
pasa. Los Napoleón, es decir, los franceses, pero la primera parte de la política y ahí parece monarquía, los franceses ellos lo que muchos y todo era muy una vez fueron un proceso de cautiverio, había miedo, pasó en la transición nuestra, que algunos por la edad de transición que fue una que el miedo jugó un papel importante, ¿no? Porque no se y tenían aquí más medidas como de conciencia mutua del miedo lleva que se llama la transacción sobre la monárquico, monárquico, pero como dice uno teoría del militarismo era diríamos la gente dice, bueno, entonces el propio la monarquía, la valentía, digamos de constituar la guerra mundial, pero vamos a ser en contra de la ciencia, yo por miedo todo el 12 lo que hay libertad de poder sistema de todo el arco algunas millones de fue, yo creo que Edo fue habido siempre grandes textos de ingleses fue y él yo al mismo tiempo el miedo y yo se definió hasta escribir sus memorias cuando tenía 90 años por las leyes y función se refería a nuestro amigo que intervino la crisis actual y un actor que como en actual miedo está cubriendo en
otro texto más libre, digo que hay en ámbito político, lleva una reacción, digamos, inevitable, ¿no? Junto con la indignación, son una parte política influencia y en las tradiciones del actor. Bueno, No, pero es que... No, encantado. Siempre va a empezar a hablar nunca. Encantado. Esta aquí y tienes La institución política. Mira, lo que quería era pequeño. Yo, perdón, eran pocos aquellas golondrinas miedo no tenía. ¿Qué quieres que yo en la oposición racizábamos más miedo? Yo fui cierre de casa si encontraba mucho mi gente. No es titines, no ni del mismo. Pues de la encontraba medio en casa, no en las ciudades. Hablo de la sierra de Cádiz. ¿Sí? Bosque, pero estamos allí. Yo bien entendido decir un par de cosas. Una es curiosidad de quienes nacionalistas tenemos una minoría también ni hacer es absurdo cuando es minoría entonces mis medios escasos ellos tienen analizamos y llegamos a conclusión y elecciones libres, una democracia y es que más de lo que nos separaba, que nos separaba, mejor dicho, digamos, uno colaborado con senadores bueno, sí, como condición que decíamos no tenemos fuerza para echar ha sido ministro nos sentamos que eran los pocos digamos que representan ellos parten vamos a hacer esto de manera racional dialogando haciéndole ministros también tienen reformas leemos transacciones que excepto la forma de la monarquía dijimos y a alguien se ocurrió decir la monarquía rey símbolo es república porque no pinta bueno eso probablemente pues se va a campeones a los yo solo hay oye tiene bastante entretenido llegaba a estar y fue durante unas democráticas bajo la pero razón el general hace la de todo excepcional y a la causa democrática es arquitecto
de la democracia que Felipe y Enrique, pues así salió mal, la ley mal, y si todavía y todavía era buen digamos Senado, un corte frente. Es decir, con eso que en este sentido prefiero nacionalizamos nuestra posición a evaluar en función del contrario del adversario político. La bandera cosas, porque lo que nos interesaba publicamos democrática económica y políticamente que puede democrática que la sueca tras la ley digamos miren papel la figura tiene poder en aquel la línea un poco porque está aburrido tampoco identificar yo ya la transición o sea, pero el contexto de lo que en fin, evidentemente europeos van a operar una situación nacional importante. También es que la propio portugués entonces hay como que uno los planes de organizar muy bien un golpe militar hubo que fue perdón bien. Pregunta. Claro.
democrática, toda constitución democrática, el cambio. La la reforma es porque por partido es muy difícil que se reforme porque no hay voluntad, porque en el caso español el partido es muy difícil que se acuerde. El sistema actual beneficia a un sistema representativo, digamos, representativo total, no dado para dar un pequeño partido. Y por el miedo, en el sentido, si introducción que la Constitución se puede la Constitución se llama denominada flexible. Una que no tiene diferencias, otra. Y si luego se hace la monarquía, y si luego se plantea el tema del apoyo a la religión católica, y si el miedo al terrorismo un dinámico que hay. Eso los partidos mayoritarios curan la forma muy poco que se hicieron con Europa del déficit, es decir, que las constituciones de no a lo que existe, porque eso hay que cambiarlo. Le vamos a decir. No, bueno, al hilo de esta pregunta, decir que ya se va a estar. No, pero sí quería decirle que la Constitución se reforma dos veces. Es verdad que la Constitución italiana se ha reformado muchas veces. La Constitución se ha reformado muchas veces. Cuando publicó un informe pues las posibles reformas constitucionales. Que el cojo de sobre los no, yo no lo considero sensible. Por ejemplo, a realidad consolidada en pero no en 1900 en la hace referencia a la Unión Europea, que cada vez va asumiendo más y más tiene las instituciones europeas que las de soberanía. Y la actualmente es como si la Unión Europea en la Constitución en un, o nombrar esa porque una iba comunidades era una posibilidad. No había cuántas autónomas o realidad contada. También referencia a esto. Referencia a zona, pero no
Creo que no solo exista una, es mi opinión personal, pública como asumir el español como reglas que son sobre la mujer, que es una suceder que es establecida en la no tiene vigencia. Embarazo esa Alicia, digamos, que va a pasar, a lo mejor algún se hubiera podido solucionar. Quiero decir, no en España formado la Constitución, pero yo sobre el particular, yo que sé, porque hay algunos temas, reformas, yo creo que más que abrir, que pero yo creo que los no van por ahí. Tiene también libros, la misma colección que Rodo sobre la que es importante española, no hay como la Constitución francesa. La Constitución hay más y formable. La formable, todo formable. No hay juristas, cláusulas letrerías o intangibles eficaces. Existe en Francia y si existe en Alemania. Dentro de un año veremos comprar en el